canta ni baila, pero no se la pierdan, ¿no? Pues un poco Sí, es un poco, es que es verdad, o sea, ni cantamos ni bailamos, pero sí que es verdad que la Sala Canal estaba a tope. O sea, no cabía más gente en la Sala Canal. Pero luego vas a un concurso de calle que muchas de las fallas que estaban en la final participan y se ponen a tope. Y cualquier concurso de playbacks siempre sabes que vas a llenar. ¿Por qué? Pues porque es divertido. Entonces ni cantamos ni bailamos, pero... Ser generosos, ¿qué otros playbacks de los que habéis visto este año os gustaron? ¿Qué otros playbacks? Sí, como espectadores. A ver, yo tengo un problema. Yo llegué a las 11:30 de la noche a la Sala Canal y me perdí la mayoría. Es imposible. No, yo por ejemplo sí que he visto varios playbacks y el de Poeta Alberto Totana, por ejemplo, a mí me gustó mucho. El de Mecano, a mí me gustó muchísimo. El de los hindús de Benicarló me gustó muchísimo. Y el de la Falla 48 me encantó también. O sea, para mí eran mis favoritos. Yo me gustó el del 48 porque no tenía brillos. Claro, era diferente. Yo soy una persona ya mayor, Keco, como tú sabes. Sí, y como yo soy también. Y llegadas ciertas horas de la noche, tanto brillo me pierdo. Que es es algo que que me ha además... gustado de los dos vuestros, ¿vale? Que os habéis salido un poco por la tangente de la escenografía típica que estábamos viendo en los últimos años. Es decir, se puede ganar sin las hadas de los bosques, etc, etc, siendo un poquito originales. Sí, pero bueno... Y esto, me he ganado 20 enemigos más, a pero... mí me tacharon de poco original con este playback. Pues a mí este me gustó mucho, la verdad. O sea, a mí sí que se me dijo que el tema de las muñecas, tal, que estaba muy machacado, que el vestuario no... Pero es que hoy en día, ¿qué temática no está machacada? Todas. Es que todas las temáticas están más que utilizadas. Pero, por ejemplo, los de Totana es que lo hicieron perfecto. Es que no le puedes sacar ni un pero ni en coreografía, ni en vocalización, ni en interpretación. Es que lo hicieron perfecto. La Falla 48 igual. O sea, hicieron un número súper digno. Y encima sabes que es una falla que es su primer año. Y dices, es que si este es su primer año... Cuarto premio, ¿no? Cuarto premio. ¿Cómo va a ser el año que viene o de aquí 2 años? O sea, esta falla apunta todas las maneras para de aquí 2 años o incluso el año que viene es el primer premio de Junta. Sí. Porque tiene todas las bases de un buen playback, buena interpretación, buena coreografía, todo muy limpio, todo muy marcado, mucha escena. Entonces, yo pienso que es una falla... Y bastante entendible. Sí, y es una historia muy facilita. Muy facilita, o sea, estaba súper claro que era una pareja inglesa que se acababan de casar, se iban de viaje, evidentemente, a Alemania. Y hasta el momento en el que se llevan al perro y lo convierten en una salchicha Frankfurt se entendía, o sea, es que era súper fácil de entender el número. No, fue un número muy, muy completo y muy bonito. Y luego la de la falla de los hindús también muy original, porque era todo música así tipo indio, muy original, luego los vestuarios muy bonitos. No sé, para mí esas 4 fallas eran las que más apuntaban maneras a estar entre las 3 primeras. Entonces, claro, dices, es que me puedo quedar fuera. Por muy bien que me haya salido en la final, por muy bien que lo hayamos hecho, es que son 4 que lo han hecho muy bien, que tienen todos los ingredientes para ser un buen espectáculo. Entonces, que hasta que no suena el segundo premio, no... ¿Os planteáis el año que viene estar en...? Yo sí, estaré en la barra tomando un cubata seguro. ¿No vas a actuar el año que viene? No. ¿Pero porque te lo dejas ya? ¿Porque abandonas un A ver, año? Bueno, descansas un año. Abandonar no, pero descansar un año tampoco. Descansar unos años, por lo menos. La verdad que son muchos años ya metido en este mundo y a ver, ahora mismo profesionalmente estoy en un buen momento y te apetece... Este año llevo demasiadas cosas entre manos como para estar pensando, porque yo el playback, tal y conforme termina la Sala Canal, el año pasado ya estaba empezando las muñecas en cuanto terminé. Entonces, claro, sabes que es un año entero de buscar músicas de que te cuadren, de que te encajen, de buscar los efectos de sonido exactos para que los cortes de las canciones no se noten. Empezar a imaginar vestuario, empezar a imaginar historia, empezar a hacerte borradores de la historia que quieres crear. Es que son tantas cosas que dices, no puedo, o sea, ya es imposible. Encima de todo esto, presidente de la falla, presentaciones, cenas, actos, galas. Luego, claro, de vez en cuando te vas también a actos extraoficiales con amigos por ahí. Claro, es que es imposible. Ya no... La vida social. La vida sí. social. Pero claro, en tu caso además eres el presidente de la comisión, lo cual te complica un poco absolutamente todo, supongo, ¿no? Bastante. Oye, ¿qué te dicen el resto de presidentes? La verdad que nada, porque como que dice, o sea, de pequeño me han criado la mitad de ellos. O sea, porque la gran mayoría son de cuando mi padre era presidente, yo vengo de cuna ya de presidentes en mi familia, la verdad. Y... Se han ido pasando. Es el hombre orquesta. Se han ido pasando. Sí, primero fue mi padre 5 años, hubo un intervalo de 5 años, entró mi tío Vicente y mi tío Vicente me ha puesto a mí el relevo. Una cuestión familiar, ¿no? Lo sí, del más o menos. Martínez Carrasco, pero bueno, te complica un poco, pero no sé, yo creo que todo es llevarlo. Aparte de eso también me dedico a la indumentaria, coso trajes de valenciana, de hombre, de mujer, entonces es un poco... Y se comenta que también duermes, ¿no? Hay veces que te da por dormir. Poco. La verdad Esto lo hago yo y al final se paga.
Acabarás Sí. necesitando más tiempo de maquillaje. ¿no? Es cuestión de que no te lo tengo en cuenta. No, ¿eh? ya veo Tú que no. tranquilo Me que guardas no. ningún tipo de rencor. Ninguno. Tú tranquilo, y ahora en plan simpáticos porque estamos en la tele, Sí, pero sí, en cuanto luego. acabemos el programita, Me canea. vamos a hablar. ¿Al año que viene vuelves a la sala canal? Creo que no. ¿Crees que no? Creo- ¿Qué está pasando? O sea, Bambalina se retiró, se nos retira Eduardo. No, se nos nosotros de retira hecho Keiko. llevamos muchos años haciendo playbacks. Sí. Y sí que es verdad que pues, hace 10 años ya es cuando empezamos a hacer playbacks más o menos decentes. Luego hemos ido un año sí, otro no, otro sí, otro no. Pero ha llegado un momento en el que todo nuestro cuadro ya es mayor. Ahora generalmente las fallas están entre 18 20 años de sus participantes. Nosotros ya estamos en una media de 25 a 30. O sea, el más joven tiene 17 años y el más mayor tiene 70. Entonces, claro, el abanico es muy amplio y encima la mayoría ya somos de más de 25 años, ¿no? Entonces ya es un poco como que... Sí que es verdad que probablemente a lo mejor pues yo no salgo, pero el cuadro sigue, ¿no? No sé tampoco cómo va a ser el año que viene. Yo en principio, a nivel personal, yo no creo que salga. Pero claro, luego si lo coge cualquiera y me pica un poquito, saldré. Porque llevo 10 años diciendo, no, yo ya el último año, pero... Yo, en cuanto me enseñe Eduardo a hacer lo de los Los tacones, que me parece sales en... muy complicado. Ya lo comenté, recuerdo, en Totes Festa de hace ya años, con Jordi, ¿se llama? De Totana. Jordi Climent, Sí, ¿es el sí, nombre? sí. Que hizo los productores y acababa Con bailando tacones. encima también de unos tacones. Y a mí de verdad me parece algo muy complicado. No sé, Bueno. me siento bastante torpe, además con pies planos uno no puede hacer virguerías, ¿no? No, Pero bueno, no sé. no, sí que yo nunca me he puesto tacones, es decir. Siempre hemos dicho Pero- también que hay que hacer un playback de la prensa fallera, pero claro, no me veo yo a Emilio Polo, Braulio Torralba y compañía estaría divertido. haciendo este tipo de cosas. Por cierto, que ahora que estáis delante, estamos acabando ya con el tema de los playbacks, quiero decir que no me gustó la decisión, no sé de quién fue, de que empezara a sonar la música antes de que Boro dijera quién había ganado. Porque era la pista con aquella de que todo el mundo ya sabíamos quién había ganado. Nuestra no fue la idea, ¿no? No, yo no tuve nada que ver. Bueno, a vosotros os gustó porque habéis ganado. Claro, pero claro. yo que estaba allí de espectador, ¿no? Esperando a que Boro lo dijera, Boro Peirón, de nuestro Claro, es compañero mejor a lo de mejor Cero. decir el nombre y luego poner la Claro, y música. la música, pero Pero- no me pongas la música. Pero esto es algo que se ha hecho desde siempre. Yo sí que he vivido la final de los concursos de playback y siempre Hasta que siempre... se tiraron sillas. Bueno, más bien se tiró una madre. Pero bueno, aquel año estaba yo ahí. La de tiraron jurado. entre varios, ¿no? Sí que Cogieron es verdad una que ha madera, costado mucho, claro. tío. Ha costado 10 mucho, pero es que la años, que se creo. montó esos 2 años seguidos fue Sí, tremenda. sí, fue Fue en el 97. Es, 17 años 11 tenía yo. años ya. pues 97, pues hace 10, 11 años para volver. Y la gente estuvo bastante civilizada. Tengo que decir que en los infantiles ya se oyeron silbidos, ¿eh? Este año. En los infantiles hubo... Es que, mira, aquel Hasta año, en el 97, ya el problema saltó con los infantiles, no con los mayores. Y siempre va a pasar, pero porque es difícil. Nosotros somos mayores y nuestros padres no se meten. Pero que te toquen a un hijo, Claro, es que es el amor de madre. Sí. Yo creo que... O sea, mi madre, por ejemplo, también es muy forofa mía. Bueno, ¿y tuya? ¿Qué Es dices? de recordarte. Sí, ¿Qué hace dices? años cuando estabas Sí, en la sí, sí. televisión ahí... No, yo Bueno, pues nunca aún he te estado en sigue. ningún otro sitio. Estoy encantado de estar aquí, nunca me he movido. Yo nací aquí. aún te sigue. Bueno, pues mi madre igual. Dale mi un madre... beso a tu madre. Gracias, de tu parte. Aparte de todo esto ya. Sí, no. Bueno, pues Aprovechamos. en mi madre, si ganamos, genial, tal. Si no, ya es de las típicas que se va a casa enfadada. Es que no, es que mi hijo se lo merecía. Bueno, pero escucha una cosa, por lo que dice Eduardo, muchas veces más que el complejo de madre, no, o el amor de madre, es el amor de madre de la Pantoja. Te digo yo que eso es un problema. ¿no? O sea, es cuando Efectivamente. mi niño es más estrella que nadie. Esto. Entonces, normalmente los infantiles siempre hay más problemas en todos los concursos que en mayores, porque en mayores más o menos, pues cada uno sabe guardar la compostura, pero en infantiles son los padres los que se gritan entre ellos, se pelean entre ellos. Entonces, en los infantiles sí que es verdad que yo no estaba porque yo no me fui, pero que hubieron ahí sus más y sus menos Yo sí que gritando, el estuve. jurado no fue muy justo, no sé yo qué. sí que no sé estuve cuál. porque yo montaba un playback infantil en la falla de Zapadores. Bueno, Vicente y yo. felicidades. Se llevaron un tercer premio, estoy súper contento. Qué El gran primer- comisión. El primer Felicidades. año que trabajo allí y la verdad que es genial. Laura ha hecho un trabajo enorme, que ha sido ahí la encargada de manejar a los niños, porque yo los niños me llevo bien, pero a ratos. Dice, pero de lejos. Sí, Yo los sí, sí. niños con patatas. Laura estaba ahí, la pobre, al pie del cañón todos los días con los nanos, que también es difícil llevar un grupo de niños de 29 niños. Telita, Sí, sí. que más niños no podían haber. No sabía que dónde meterlos en el escenario. El futuro de la fiesta, Eduardo, es el futuro de la Sí, fiesta. no, desde luego. Yo, ojalá, madre mía, tuviera tantos niños en mi falla para hacer un playback. Pues yo tengo unos niños hoy en el programa
que los va a poder ver la gente además enseguida, se llaman Kepa, Ernesto y Leo, son 3 niños muy particulares, ustedes ya los conocen y enseguida los van a poder ver. Antes, darles las gracias, Keiko, de verdad, gracias, espero que vengas más a menudo. Siempre que me invites yo estaré encantado de venir. Para que Muchísimas puedas gracias por meterte con mi edad invitarnos. cuando quieras. No. Evidentemente, yo voy a aprovechar el siguiente vídeo para unas conversaciones golpes. con Keiko, por mucho que haya metido por ahí lo de que su madre ve el programa. Eduardo, un placer, lo mismo, invitado para cuando quieras, ¿de acuerdo? I nosaltres el que fem ara és recordar algun dels instants d'aquest primer premi de playbacks de grup. Anem a recordar-los el que ha sigut el playback més destacat de l'any, el més i millor coreografiat, i el que vàrem disfrutar com a guanyador dijous passat a la Sala Canal. És el de la comissió de la Falla Fray J. Rodríguez, Pintor Cortina.